El peso de la vida puede ser abrumador, y tal vez ahora estés sintiendo que tus fuerzas se están agotando. Las luchas, los desafíos, las responsabilidades que nunca terminan. Todo esto puede hacerte preguntarte si aún hay esperanza de encontrar paz en medio del caos. Pero déjame decirte algo importante. Dios ve lo que estás enfrentando, y Él tiene un mensaje especial para tu corazón hoy. Y lo más sorprendente es que ese cansancio que sientes puede ser el primer paso para una gran transformación. Jesús dijo en Mateo, capítulo 11, versículo 28, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Tal vez hayas escuchado esta promesa antes, pero hoy vamos más allá. Vamos a descubrir juntos cómo esta verdad puede impactar directamente tu vida y cómo a través de ella puedes experimentar un descanso que el mundo no puede ofrecer. Quédate conmigo hasta el final, porque Dios está preparando algo profundo para ti. A lo largo de este video, vamos a explorar cómo ese cansancio puede ser una invitación de Dios para algo mayor, cómo Él puede transformar tu agotamiento en renovación, y cómo su palabra puede ser una fuente de fuerza que quizás aún no hayas descubierto. Además, compartiré ejemplos poderosos de la Biblia de hombres y mujeres que, al igual que tú, enfrentaron momentos de cansancio extremo, y en medio de eso, encontraron el renuevo y la dirección divina. Y al final, haremos una oración juntos, pidiendo que Dios toque tu corazón y renueve tus fuerzas. Entonces, si sientes que estás llegando al límite, este mensaje es para ti. Dios no está distante, Él está hablando ahora. Quédate hasta el final y descubre lo que Él tiene reservado para tu vida hoy. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Cuando enfrentamos el cansancio, ya sea físico, mental o espiritual, la primera reacción natural es buscar formas de evitarlo o superarlo lo más rápido posible. El mundo nos enseña que el cansancio es una señal de debilidad, algo que necesita ser vencido a toda costa. Sin embargo, la perspectiva de Dios sobre el cansancio es diferente. Él ve más allá de nuestro agotamiento temporal y entiende el propósito más profundo que puede ser revelado a través de él. Muchas veces, el cansancio que sentimos es un reflejo de las batallas diarias que libramos, problemas financieros, desafíos en el trabajo, relaciones complicadas, enfermedades físicas o incluso luchas internas con la fe y con el futuro. Y es en ese punto de desgaste total que Dios puede estar invitándonos a algo más profundo, algo que quizás no hemos percibido en medio de la prisa. Dios permite que enfrentemos el cansancio para llamarnos a una pausa necesaria. Piensa en esto. Cuando estamos corriendo de un lado para otro, ocupados con todo y todos, es fácil descuidar nuestra conexión con Dios. El cansancio, muchas veces, es la forma en que Dios dice para y escucha. Es una oportunidad para desacelerar, silenciar las voces a nuestro alrededor y escuchar lo que Él quiere revelarnos. El Salmo 46, versículo 10, nos instruye a acostarnos y saber que Él es Dios. Este acostarnos no significa solo una pausa física, sino también una pausa espiritual y emocional, donde entregamos nuestras preocupaciones y cargas a Él. El cansancio también tiene un papel importante en nuestra transformación espiritual. A veces, Dios nos permite llegar a un punto de agotamiento para que podamos aprender a depender más de Él. Es fácil confiar en nuestras propias fuerzas cuando estamos llenos de energía y entusiasmo, pero es en el momento de debilidad que aprendemos el valor de la total dependencia en Dios. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, relata la respuesta de Dios a sus propios momentos de debilidad. Mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando estamos agotados, es en ese momento que el poder de Dios puede manifestarse con más claridad en nuestra vida, porque reconocemos que, solos,
no podemos avanzar. Otro propósito del cansancio es ayudarnos a reevaluar nuestras prioridades. ¿Cuántas veces estamos tan involucrados con las tareas y responsabilidades diarias que olvidamos lo que realmente importa? En Mateo capítulo 6, versículo 33, recuerda, más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando estamos sobrecargados, Dios nos llama a reorganizar nuestra vida, en el centro de todo. El cansancio puede ser una señal de que estamos intentando hacer las cosas por nuestra cuenta, sin buscar primero la dirección y la fuerza de Dios. Además, el cansancio puede revelar áreas que necesitan ser ajustadas o curadas. A veces estamos sobrecargados porque estamos cargando cargas que no fueron hechas para nosotros. Jesús nos invita en Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30, a tomar su yugo es suave y mi carga es ligera. Si lo que estamos cargando es demasiado pesado y nos está llevando a un cansancio extremo, puede ser que estemos intentando resolver todo solos, sin entregar nuestras vidas a Dios. Tal vez sea hora de evaluar lo que estamos intentando controlar y liberar eso en sus manos. Para cargar el mundo sobre nuestros hombros, fuimos hechos para caminar al lado de Dios, permitiendo que Él nos guíe y sostenga. Muchas veces, el cansancio también es una preparación. Piensa en la vida de personajes bíblicos, como Moisés, que después de años de cansancio y frustración en el desierto, fue llamado para liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. O Elías, que en un momento de profundo cansancio emocional, huyó al desierto y pidió a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, fue en ese punto de agotamiento que Dios le dio descanso, renovó sus fuerzas y lo preparó para continuar su misión. En Primera de Reyes capítulo 19, vemos cómo Dios proporcionó alimento, descanso y una nueva dirección para Elías. El cansancio fue solo una etapa en su proceso de transformación y fortalecimiento. Dios usa el cansancio para moldearnos, para enseñarnos lecciones que no aprenderíamos de otra manera. Cuando estamos fuertes y autosuficientes, muchas veces nos volvemos independientes de Dios. Sin embargo, cuando estamos cansados, vulnerables y agotados, abrimos espacio para que Él trabaje en nosotros. En esos momentos, Él nos enseña a confiar, a depender y a descansar en su presencia. Otro aspecto importante del propósito del cansancio es el refinamiento de nuestra fe. El agotamiento puede llevarnos a cuestionar, a dudar y hasta a luchar con Dios. Y todo esto forma parte del proceso de maduración espiritual. Dios no teme nuestras preguntas o nuestros momentos de debilidad. Al contrario, Él usa esos momentos para fortalecer nuestra fe y llevarnos a un nuevo nivel de relación con Él. Jacob luchó con Dios hasta el amanecer, y aunque salió de esa lucha con un cansancio físico y una marca permanente, también salió transformado, con una nueva identidad y un propósito renovado. El cansancio, por lo tanto, no es un fin en sí mismo. Es un paso, una transición hacia algo nuevo. Dios nunca nos deja en medio del cansancio sin ofrecernos una salida, una renovación. La palabra de Dios está llena de promesas para aquellos que se sienten cansados. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos asegura: pero aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán alto como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el tipo de renovación que Dios promete a aquellos que confían en Él. Si estás cansado hoy, sabe que Dios tiene un propósito incluso para ese cansancio. No es en vano. Tal vez sea un llamado para desacelerar y volver tu atención hacia Él. Tal vez sea una oportunidad para reevaluar tus prioridades o una forma de que Dios te prepare para algo mayor. Sea cual sea la razón, no estás solo en este viaje. Dios está contigo
listo para renovar tus fuerzas y guiarte a un lugar de descanso y paz. Antes de continuar, me gustaría hacerte una invitación. Si en este momento sientes que necesitas un verdadero descanso, no solo físico, sino espiritual, la oración puede ser la clave para encontrar esa paz que tanto buscas. Muchas veces, el cansancio surge porque estamos distantes de la presencia de Dios, sobrecargados por las distracciones y preocupaciones diarias. Si deseas renovar tu conexión con Él y encontrar fuerzas diariamente, te invito a conocer mi devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Fue creado para ayudarte a superar las barreras que a menudo nos alejan de la oración y desarrollar una práctica de comunión diaria, incluso en medio del caos. A través de este devocional, no solo encontrarás fuerza y disciplina para mantener tu vida de oración organizada, sino que también sentirás la paz y la presencia de Dios transformando cada aspecto de tu vida. Es una oportunidad para interceder por las áreas más importantes de tu jornada y experimentar una verdadera renovación espiritual. Haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. Ahora que ya te hice la invitación, continuemos. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que, al igual que nosotros, enfrentaron momentos de cansancio y agotamiento. La diferencia es que, en medio de esa sensación de desgaste, encontraron en Dios la fuerza y la renovación necesarias para continuar sus jornadas. Estos ejemplos no son solo historias del pasado, sino poderosas lecciones de fe que podemos aplicar en nuestras vidas hoy. Vamos a explorar algunos de estos momentos de superación del cansancio, para que podamos inspirarnos en cómo Dios puede restaurarnos y guiarnos a través de las dificultades. Uno de los ejemplos más destacados de cansancio en la Biblia es la historia del profeta Elías. Después de una serie de eventos intensos, incluyendo el enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías entró en un profundo estado de agotamiento emocional y físico. Había enfrentado una situación de gran presión espiritual y física, y a pesar de haber visto a Dios actuar poderosamente, se sintió completamente exhausto. En el relato de Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos a Elías huyendo al desierto, temiendo por su vida. Estaba tan cansado que llegó a pedir a Dios que le quitara la vida. Elías dijo: «Ya basta, Señor, quita mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. El cansancio emocional de Elías era tan grande que se sintió incapaz de continuar, y todo lo que quería era rendirse. Sin embargo, en medio de su extenuación, Dios no lo abandonó. Por el contrario, el Señor ministró directamente a él. Dios envió un ángel para cuidar de Elías, trayéndole comida y agua, permitiéndole descansar. El ángel le dijo: «Levántate y come, porque el viaje es muy largo para ti». Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Elías descansó, se alimentó, y con las fuerzas renovadas, fue capaz de continuar su viaje, caminando 40 días hasta llegar al monte Horebe, donde tuvo un encuentro transformador con Dios. La historia de Elías nos enseña que, incluso en los momentos de mayor agotamiento, Dios cuida de nosotros. Él no nos deja solos en nuestro cansancio. Cuando estamos a punto de desistir, Él nos ofrece descanso y renovación. La presencia de Dios en los momentos más difíciles de nuestra jornada nos muestra que no estamos desamparados. Él sabe exactamente lo que necesitamos, y muchas veces ese descanso es el primer paso para una nueva fase en nuestro caminar. Otro ejemplo claro de superación del cansancio se encuentra en la vida de Moisés. Fue elegido por Dios para liderar al pueblo de Israel en la salida de Egipto, una tarea que, desde el inicio, parecía imposible a ojos humanos. Moisés enfrentó innumerables dificultades, desde las 10 plagas que devastaron Egipto hasta la travesía del Mar Rojo y las constantes quejas y rebeliones del pueblo en el desierto.
Moisés fue un líder que cargó el peso de muchas responsabilidades, y ese fardo lo llevó a momentos de gran cansancio. En Números capítulo 11, versículos 11 y 12, vemos a Moisés expresando su agotamiento a Dios. ¿Por qué afligiste a tu siervo? ¿Acaso no encontré favor a tus ojos para que pusieras sobre mí la carga de todo este pueblo? Yo los concebí, ¿acaso yo les di a luz? ¿Quién me ha dicho, sosténlos en tu regazo mientras voy yo a la tierra que juraste a sus padres? Moisés estaba claramente agotado. Sentía el peso de liderar a una nación que constantemente reclamaba y se rebelaba, y eso lo hizo cuestionar su propia capacidad. Sin embargo, en medio de su cansancio, Moisés se volvió a Dios expresando su frustración, y Dios, en su bondad, respondió. Dios no solo escuchó el clamor de Moisés, sino que también providenció una solución práctica. Ordenó a Moisés que eligiera a 70 ancianos para que lo ayudaran a cargar el peso del liderazgo. Reuniré para ti a 70 hombres de los ancianos de Israel, que sabes que son ancianos del pueblo y sus oficiales, y los llevaré a la tienda de reunión para que estén allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo, y sacaré del espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos, y contigo llevarán la carga del pueblo para que tú no la lleves solo. Números capítulo 11, versículos 16 y 17. Dios no solo renovó las fuerzas de Moisés, sino que también providenció apoyo para que él no tuviera que cargar el fardo solo. Este ejemplo nos recuerda que, cuando nos sentimos sobrecargados, Dios nos da tanto el descanso como la ayuda necesaria para que podamos continuar. Él coloca personas a nuestro alrededor y nos ofrece sus soluciones para nuestros problemas. David es otro ejemplo de alguien que enfrentó el cansancio en su jornada de fe. Incluso siendo ungido como el futuro rey de Israel en una edad joven, David pasó muchos años esperando el cumplimiento de esa promesa. Durante ese tiempo, fue perseguido por el rey Saúl y vivió como un fugitivo, escondiéndose en cuevas y huyendo constantemente para salvar su vida. El largo periodo de espera fue agotador para David, tanto física como emocionalmente. Tuvo innumerables oportunidades de acabar con la vida de Saúl y así acortar su tiempo de espera. Pero David eligió confiar en el tiempo de Dios. Sabía que, aunque estaba cansado y agotado, Dios tenía un plan para su vida que se estaba cumpliendo en el momento adecuado. En el Salmo capítulo 13, vemos a David expresando su agotamiento ante Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? Salmo capítulo 13, versículo 1. El cansancio de la espera hizo que David cuestionara si Dios aún estaba con él, si la promesa que un día había recibido aún se cumpliría. Sin embargo, incluso en medio del cansancio y las incertidumbres, David eligió continuar confiando en Dios. El Salmo capítulo 13 termina con una declaración de fe. Pero yo confío en tu amor leal. Mi corazón se regocija en tu salvación. Salmo capítulo 13, versículo 5. David nos enseña que, incluso cuando estamos cansados de esperar, la fidelidad de Dios permanece. Él cumple sus promesas en el tiempo adecuado, y nuestra parte es confiar en Él, incluso cuando no vemos el resultado inmediato. La historia de David nos recuerda que el cansancio de la espera no significa que Dios nos haya olvidado. Al contrario, muchas veces, Dios usa esos momentos de espera para prepararnos para algo mayor. Así como David, podemos sentirnos cansados y cuestionar el tiempo de Dios, pero debemos recordar que Él siempre está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no podemos ver. Tal vez el ejemplo más profundo de superación del cansancio sea el propio Jesús. La noche antes de su crucifixión, Jesús enfrentó un momento de extremo cansancio y angustia en el jardín de Getsemaní. Sabía lo que se avecinaba: la traición, el sufrimiento físico y, lo más importante, el peso de los pecados de toda la humanidad que Él cargaría en la cruz. En Mateo capítulo 26, versículos 38 y 39,
Jesús expresa su angustia. Mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Luego oró: Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús estaba tan angustiado que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Estaba física y emocionalmente agotado, pero aún así, se sometió a la voluntad de Dios. Lo que Jesús nos enseña en el jardín de Getsemaní es que, incluso en los momentos de mayor cansancio y angustia, podemos confiar en la voluntad de Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros, y a veces eso significa pasar por momentos difíciles para que su propósito se cumpla. El cansancio de Jesús se transformó en fuerza para enfrentar la cruz, y a través de su obediencia, la salvación fue traída al mundo. Job es conocido por su paciencia y fe inquebrantable, pero su viaje estuvo marcado por un profundo cansancio. Perdió todo lo que tenía: su familia, su salud y sus posesiones. En medio de su dolor y agotamiento, Job lamentó y cuestionó la razón de tanto sufrimiento, pero nunca perdió la fe en Dios. En Job capítulo 10, versículo 1, él dice: Mi alma está cansada de la vida. Daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. El cansancio de Job era tan profundo que deseaba que su vida terminara. No entendía por qué Dios permitía que todo esto sucediera, pero en medio de su extenuación, continuó buscando respuestas en Dios. Al final de su prueba, Dios restauró todo a Job, dándole el doble de lo que tenía antes. La historia de Job nos enseña que, incluso en los momentos de mayor cansancio y sufrimiento, Dios está en control. Él ve nuestras luchas y en el momento adecuado traerá restauración. Estos ejemplos bíblicos de superación del cansancio nos muestran que el agotamiento es una parte natural de nuestra jornada de fe. Elías, Moisés, David, Jesús y Job nos enseñan que, incluso cuando estamos en nuestro punto más bajo, Dios está con nosotros. Él renueva nuestras fuerzas, nos da dirección y nos ayuda a superar el cansancio, preparándonos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Al confiar en Él, encontraremos la fuerza necesaria para continuar, incluso cuando todo parezca perdido. A lo largo de la Biblia, encontramos promesas de descanso que vienen directamente del corazón de Dios. El descanso que Él ofrece va mucho más allá del simple alivio físico que encontramos al final de un largo día de trabajo. Es un descanso profundo que involucra nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón. Este tipo de descanso nos lleva a una paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que excede todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Pero ¿qué significa exactamente este descanso en Dios? ¿Y cómo podemos experimentarlo en medio de la agitación y el cansancio que enfrentamos diariamente? La promesa de descanso en Dios es una invitación abierta para todos aquellos que están sobrecargados y agotados. Jesús, en Mateo capítulo 11, versículos 28 a 30, nos hace una de las invitaciones más reconfortantes que podemos encontrar en las Escrituras. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y ustedes encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Aquí, Jesús ofrece un intercambio divino. Él no promete que nunca enfrentaremos desafíos o cargas, pero ofrece su yugo, que es suave, a cambio de nuestras cargas pesadas. La imagen del yugo, usada por Jesús, se refiere a una pieza de madera usada para unir a dos animales, de manera que puedan trabajar juntos. Cuando aceptamos el yugo de Cristo, nos estamos uniendo a Él en nuestro caminar. Él nos guía, nos fortalece y, lo más importante, carga la mayor parte del peso. Por eso su yugo es ligero. Pero para experimentar ese descanso prometido, hay algo importante que necesitamos aprender.
Confiar. La confianza en Dios es el punto central de esta promesa. Cuando intentamos cargar nuestras cargas solos, acabamos sobrecargados, cansados y frustrados. Pero cuando ponemos nuestras cargas a los pies de Jesús y confiamos en Él para guiar nuestros pasos, encontramos descanso. Esa confianza nos lleva a una paz interior que transforma nuestra perspectiva sobre las situaciones difíciles que enfrentamos. Jesús no habla solo sobre el descanso físico, sino sobre el descanso para el alma. Este descanso va más allá del alivio inmediato de las preocupaciones y del estrés. Se trata de una renovación espiritual que nos permite vivir en un estado de paz, independientemente de las circunstancias externas. Nuestra alma, que a menudo está inquieta y sobrecargada por los miedos, ansiedades y preocupaciones del día a día, encuentra un descanso duradero en Dios. Este descanso es similar al que David describe en el Salmo 23. Él dice: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de descanso me conduce. Reconforta mi alma». Salmo capítulo 23, versículos 1 a 3. La imagen que David pinta aquí es de un descanso completo, donde Dios, como el buen pastor, cuida de sus ovejas, llevándolas a un lugar seguro y tranquilo. Ese es el tipo de descanso que Dios ofrece, un lugar de renovación y paz para nuestra alma. Otra promesa importante relacionada con el descanso en Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino a presentar a Dios nuestras peticiones en oración y súplica con acción de gracias. Y la respuesta de Dios a esas oraciones es clara. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es el descanso que nuestras mentes y corazones tanto necesitan. No es una paz basada en circunstancias externas, en la ausencia de problemas o en la resolución inmediata de nuestras dificultades. Es una paz que viene de saber que, no importa lo que suceda, Dios está en control. Él es soberano y fiel para cuidar cada detalle de nuestra vida. Cuando confiamos plenamente en Él, no hay espacio para el miedo o la ansiedad. En el mundo de hoy, es fácil ser consumidos por el estrés y la presión constante de corresponder a las expectativas, sean profesionales, familiares o sociales. Pero Dios nos invita a descansar en Él y a confiar en sus promesas. La paz que Él nos ofrece no es algo temporal o pasajero, sino algo que permanece en nosotros incluso en medio de las tempestades de la vida. Esa paz es la señal más clara del descanso que encontramos en Dios. Otro aspecto fundamental del descanso en Dios es la sumisión a su voluntad. Muchas veces, la razón por la cual estamos tan cansados y agotados es porque estamos luchando contra la voluntad de Dios en nuestras vidas. Intentamos hacer las cosas a nuestra manera, cargamos fardos que no nos fueron destinados y nos frustramos cuando nuestros planes no salen como esperábamos. Cuando entregamos nuestras voluntades y deseos a Dios y confiamos en que sus planes son mayores y mejores que los nuestros, encontramos el verdadero descanso. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Aceptar esta verdad nos ayuda a vivir de manera más ligera, sin la necesidad de controlar todo a nuestro alrededor. Someterse a Dios significa confiar en que Él está al mando, que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que, en el tiempo adecuado, realizará sus propósitos en nuestras vidas. La sumisión trae descanso, porque nos libra del peso de cargar expectativas y preocupaciones que no necesitamos llevar. El descanso es tan importante para Dios que Él instituyó el sábado como un día de descanso para su pueblo.
En Génesis capítulo 2, versículo 2, leemos que, en el séptimo día, Dios ya había concluido la obra que había hecho, y en ese día descansó. Dios no descansó porque estuviera cansado, sino porque quería establecer un patrón para nosotros. Él sabía que necesitábamos descanso, tanto físico como espiritual, y el sábado fue dado como una señal de ese descanso. Sin embargo, el descanso que Dios ofrece va más allá de un día específico de la semana. Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10, nos habla sobre un descanso espiritual que permanece para el pueblo de Dios. Así que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha descansado de sus obras, como Dios de las suyas. Este descanso sabático es una metáfora para la vida de fe que vivimos en Cristo. Cuando confiamos en Jesús y descansamos en su obra en la cruz, ya no necesitamos intentar ganar nuestro camino hacia Dios. Podemos descansar en la certeza de que Jesús ya hizo todo lo necesario para reconciliarnos con Dios. Ese es el verdadero descanso, la certeza de que no necesitamos luchar más para alcanzar la aprobación de Dios, porque Jesús ya lo garantizó para nosotros. Otra promesa importante de descanso en Dios está en Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Aquí, Isaías nos recuerda que, al esperar en el Señor, encontramos renovación y fuerza. Esperar en el Señor no significa solo aguardar pasivamente, sino significa confiar activamente en Él, buscar su presencia y depender de su dirección. Cuando hacemos esto, Él nos renueva, nos da fuerzas para continuar y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con vigor renovado. Así como las águilas que vuelan alto sin cansarse, Dios nos da fuerzas sobrenaturales para enfrentar las dificultades que, de otro modo, nos dejarían exhaustos. El secreto de esta renovación está en nuestra disposición a confiar en Dios, a esperar en sus promesas y a descansar en su amor. Cuando hacemos esto, descubrimos que el cansancio que sentimos no tiene el poder de derrotarnos. Al contrario, se convierte en una oportunidad para experimentar el poder renovador de Dios en nuestra vida. La promesa del descanso en Dios está disponible para todos aquellos que eligen confiar en Él. No importa cuán cansado o sobrecargado estés, Dios ofrece un lugar de descanso para tu alma. Ese descanso no es solo temporal, sino eterno, y Él quiere que lo experimentes ahora. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 11, versículos 28 a 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta promesa es real y está al alcance de tu mano. No necesitas luchar solo contra el cansancio de la vida. Al entregar tus fardos a Jesús, encontrarás el descanso que tanto buscas. Un descanso que renueva tu alma, fortalece tu espíritu y trae paz a tu corazón. Antes de continuar, si estás buscando una forma de encontrar verdadero descanso y una conexión más profunda con Dios en medio del cansancio y las distracciones diarias, te invito a conocer mi devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional fue diseñado para guiarte en un viaje diario de oración, ayudándote a superar las barreras que frecuentemente nos alejan de una vida espiritual plena. Al dedicar estos momentos de oración, encontrarás renovación para tu alma y fuerza para enfrentar cada día con una paz y claridad que solo Dios puede proporcionar. Haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. En medio de la vorágine del día a día, puede parecer difícil encontrar tiempo para descansar, tanto física como espiritualmente. Sin embargo, Dios nos invita a una vida de paz y renovación en su presencia. Él no solo ofrece el descanso que nuestras almas tanto anhelan, sino que también nos enseña a practicar ese descanso diariamente.
incluso en medio de nuestras responsabilidades. Practicar el descanso espiritual no es algo reservado solo para momentos de crisis o agotamiento extremo. Es una práctica diaria que nos mantiene conectados a Dios y renovados para enfrentar las presiones de la vida. El descanso espiritual es una práctica intencional de confiar y depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Se trata de un estado de entrega total, donde dejamos de cargar solos nuestros fardos y permitimos que Dios asuma el control. Pero, ¿cómo podemos practicar esto en medio de las demandas diarias? Aquí hay algunas formas de cultivar el descanso espiritual en tu vida. La oración es una de las prácticas más importantes para experimentar el descanso espiritual. Cuando oramos, nos conectamos directamente con Dios, compartimos nuestros fardos y recibimos su paz. La oración no necesita ser un acto complejo o formal. Puede ser una conversación continua con Dios a lo largo del día, donde te abres a Él en cualquier circunstancia. Jesús nos dio un ejemplo de cómo la oración es esencial para encontrar descanso en Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 35, leemos que Jesús se levantaba muy temprano, aún de madrugada, e iba a un lugar desierto a fin de orar. Aunque siendo el Hijo de Dios, Jesús reconocía la importancia de pasar tiempo a solas con el Padre, buscando dirección, renovación y descanso. Así como Jesús, necesitamos separar momentos de nuestro día para orar, entregando a Dios nuestras preocupaciones y buscando su orientación. La oración no solo nos alivia de las presiones del día a día, sino que también nos ayuda a recordar que Dios está en control de todo. Al confiarle nuestras ansiedades y miedos, experimentamos el descanso prometido por Él. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos enseña: no se inquieten por nada, pero en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Una práctica diaria de oración puede transformar tu vida espiritual, trayendo descanso y claridad en medio de la confusión y el estrés. Reserva un tiempo para desconectarte de las distracciones y hablar con Dios, ya sea por la mañana, durante el día o por la noche antes de dormir. Él siempre está listo para escuchar y ofrecer el descanso que tu alma tanto necesita. Otro medio para encontrar descanso espiritual diario es meditar en la palabra de Dios. Las Escrituras son una fuente de vida, sabiduría y aliento. Nos recuerdan las promesas de Dios y nos ayudan a mantener la perspectiva correcta en medio de los desafíos. En el Salmo capítulo 1, versículo 2, leemos: antes bien, su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Cuando hacemos de la lectura y meditación de la palabra de Dios una parte regular de nuestro día, permitimos que sus verdades moldeen nuestros pensamientos y actitudes. La meditación bíblica no es solo leer las Escrituras rápidamente, sino reflexionar profundamente sobre lo que Dios está diciendo a través de ellas. Piensa en las promesas de descanso encontradas en la Biblia, como Mateo capítulo 11, versículos 28 a 30, donde Jesús nos invita a tomar sobre nosotros su yugo, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Al meditar en estas palabras, tu alma encontrará alivio y paz. Además, textos como Isaías capítulo 40, versículo 31, nos dan la certeza de que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Meditar en estos versículos ayuda a fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. Crea el hábito de dedicar algunos minutos de tu día para meditar en las Escrituras. Si es posible, anota versículos que tocan tu corazón, repítelos en oración y reflexiona sobre cómo aplicarlos en tu vida diaria. La palabra de Dios es alimento para el alma, y a través de ella encontramos el verdadero descanso. En un mundo lleno de ruidos y distracciones constantes, es fácil sentirse sobrecargado. La televisión, las redes sociales, el trabajo y las responsabilidades familiares
pueden ocupar todo nuestro tiempo y energía. Sin embargo, es en el silencio y la quietud donde a menudo escuchamos la voz de Dios con más claridad. Dios nos invita a momentos de pausa y reflexión. El Salmo, capítulo 46, versículo 10, nos dice: «Cállense y reconozcan que yo soy Dios». Esta quietud no es solo la ausencia de sonidos, sino una quietud interior, donde nuestra mente y corazón encuentran descanso en Dios. Hacer pausas regulares durante el día para simplemente silenciar el alma y enfocarse en la presencia de Dios puede traer una paz profunda. Estos momentos de pausa pueden ser simples. Puede ser un momento en que te alejas de tus actividades, cierras los ojos y respiras profundamente, recordando la presencia constante de Dios a tu alrededor. Puede ser una caminata silenciosa, donde reflexionas sobre la bondad de Dios y su fidelidad en tu vida. Al incorporar momentos de silencio y reflexión en tu rutina, creas espacio para escuchar la voz de Dios y descansar en su presencia. Muchas veces, la razón de nuestro cansancio es la ansiedad de querer que todo suceda en nuestro tiempo. Queremos que nuestros problemas se resuelvan inmediatamente, que nuestras oraciones sean respondidas en el momento en que las hacemos, y que las situaciones difíciles se superen rápidamente. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a confiar en el tiempo perfecto del Señor. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, nos recuerda: «Todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo lo que se quiere debajo del cielo». Cuando intentamos forzar las cosas fuera del tiempo de Dios, terminamos sobrecargándonos y frustrándonos. Parte de practicar el descanso espiritual diario es aprender a entregar nuestros planes, sueños y preocupaciones al Señor, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y cuándo es el momento adecuado. Confiar en el tiempo de Dios implica paciencia y fe. En lugar de luchar contra las circunstancias o intentar resolver todo con nuestras propias fuerzas, podemos descansar sabiendo que Dios está en control. Al esperar en Dios, experimentamos la paz y el descanso que provienen de la certeza de que Él está trabajando por nosotros, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. Vivimos en una cultura que valora la productividad y el hacer. Somos constantemente presionados para lograr más, conquistar más y estar siempre ocupados. Sin embargo, la verdadera paz y descanso provienen de estar en comunión con Dios y no de realizar una lista interminable de tareas. Marta, en Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, es un ejemplo de alguien que estaba sobrecargada con muchas tareas. Mientras ella estaba ocupada con los preparativos, su hermana María eligió sentarse a los pies de Jesús y escucharlo. Cuando Marta se quejó, Jesús respondió: «Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas. Sin embargo, solo una es necesaria. María ha escogido la buena parte, y ésta no le será quitada». Jesús nos recuerda que la comunión con Él es la prioridad. Al hacer de nuestra comunión con Dios el foco de nuestro día, encontramos verdadero descanso. Esto no significa que no debamos ser responsables o cumplir con nuestras tareas, sino que nuestra conexión con Dios debe venir antes que todo. Cuando estamos alineados con Él, nuestras actividades diarias fluyen de una fuente de paz y renovación, y no de estrés y sobrecarga. Otro aspecto importante del descanso espiritual es aprender a decir no cuando es necesario. Muchas veces nos sentimos cansados porque asumimos más responsabilidades de las que podemos manejar. Sentimos la presión de agradar a todos y de estar siempre disponibles, pero Dios no nos llamó para vivir de esa manera. Jesús, durante su ministerio, también supo retirarse de las multitudes para descansar y orar, demostrando que incluso con tantas demandas, Él priorizaba el tiempo con el Padre. Marcos capítulo 6, versículo 31, registra a Jesús diciendo a los discípulos: «Vengan conmigo a un lugar desierto y descansen un poco».
Así como Jesús supo equilibrar su ministerio con momentos de descanso, nosotros también necesitamos aprender a decir no a algunas demandas para preservar nuestra salud espiritual y física. Parte de practicar el descanso espiritual es reconocer nuestros límites y buscar sabiduría para administrar nuestras responsabilidades. No podemos cargar todos los fardos, pero podemos confiar en que Dios nos guiará para hacer lo que es más importante. Practicar el descanso espiritual diariamente es un viaje de confiar en Dios, buscar su presencia y depender de sus promesas. Al incorporar la oración, la meditación en las Escrituras, momentos de silencio, la confianza en el tiempo de Dios, la prioridad de la comunión con Él y el equilibrio de las responsabilidades, encontramos la renovación y la paz que solo Él puede ofrecer. Recuerda, el descanso que Dios ofrece no es temporal, sino duradero. Él quiere que experimentes esta paz diariamente, sin importar las circunstancias. Hemos llegado al final de este viaje sobre el cansancio y el descanso en Dios. Y ahora es el momento de reflexionar sobre todo lo que se ha dicho. Tal vez, mientras escuchabas o veías este mensaje, sentiste que el tema del cansancio se conecta directamente con tu vida. Tal vez estás enfrentando una fase en la que te sientes sin fuerzas, ya sea física, emocional o espiritualmente. Pero, ¿qué debes hacer a partir de ahora? ¿Cómo pueden estas verdades transformar tu realidad? En primer lugar, es importante reconocer que el cansancio forma parte de nuestro caminar, y no debemos verlo como una señal de fracaso o debilidad. El mismo Jesús enfrentó momentos de agotamiento, y grandes personajes bíblicos como Elías, Moisés y David también pasaron por situaciones de cansancio profundo. Sin embargo, lo que diferencia estos momentos de simple agotamiento es la forma en que respondieron al llamado de Dios para descansar en Él. El descanso en Dios es un regalo disponible para todos nosotros, pero depende de nosotros aceptarlo. Por lo tanto, la primera aplicación práctica es esta. Acepta la invitación de Jesús. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús hace un llamado. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta es una invitación personal, dirigida directamente a ti. Jesús no dijo que solo algunas personas podrían encontrar descanso en Él. Abrió la puerta para todos aquellos que están agobiados. Si estás cansado, sobrecargado por las preocupaciones de la vida, acepta la invitación de Jesús y acércate a Él en oración. Entrega tus fardos, tus preocupaciones y deja que Él renueve tus fuerzas. En segundo lugar, es esencial practicar el descanso espiritual diariamente. No esperes llegar al límite del agotamiento para buscar descanso en Dios. A lo largo de este video, hablamos sobre formas prácticas de cultivar este descanso en tu rutina, como la oración constante, la meditación en las Escrituras y la confianza en el tiempo de Dios. Estos hábitos son fundamentales para mantener tu espíritu renovado. Encuentra un momento en tu día, todos los días, para desconectarte de las distracciones y conectarte con Dios. Puede ser por la mañana, antes de comenzar tus actividades, o por la noche, cuando el día termina. Lo importante es que este tiempo sea una prioridad, pues es en él donde encontrarás fuerza para continuar. Otra aplicación práctica importante es aprender a confiar completamente en Dios. Muchas veces, nuestro cansancio viene de intentar controlar todo a nuestro alrededor. Queremos resolver problemas, cargar los fardos de las responsabilidades y lidiar con cada detalle de nuestras vidas por nuestra cuenta. Sin embargo, Dios nos llama a entregar el control a Él. El Salmo 55, versículo 22, nos dice: «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, nunca permitirá que el justo caiga». Confiar en Dios significa dejar de lado nuestras preocupaciones y confiar en que Él está cuidando cada detalle, incluso cuando no vemos las respuestas inmediatas. Además, reorganiza tus prioridades. Parte del cansancio que experimentamos
Viene del hecho de que muchas veces estamos concentrando nuestra energía en cosas que no son tan importantes. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a hacer más, conquistar más y perseguir más cosas. Sin embargo, Jesús nos recuerda en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando Dios es nuestra prioridad, Él nos guía en todas las demás áreas de la vida. Pregúntate, ¿qué áreas de mi vida están drenando mi energía y alejándome de Dios? ¿Qué ajustes puedo hacer para poner mi comunión con Él en primer lugar? Por último, permítete descansar sin culpa. En nuestra cultura, a menudo creemos que descansar es perder tiempo, o que no estamos siendo productivos si no estamos siempre ocupados. Pero recuerda que el mismo Dios instituyó el descanso como algo sagrado. Él descansó en el séptimo día después de crear el mundo y nos dio el ejemplo de que el descanso forma parte de una vida equilibrada y saludable. No te sientas culpable por necesitar momentos de descanso. Reconoce que tu mente, tu cuerpo y tu espíritu necesitan renovación y que Dios quiere darte esta paz. Conforme aplicas estas verdades en tu vida, recuerda que el descanso en Dios no es solo una pausa temporal, sino una práctica constante de confiar en Él en todas las áreas de tu vida. Cada vez que el cansancio intente dominarte, vuelve a Dios, busca su presencia y permite que Él renueve tus fuerzas. Como nos recuerda Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán alto como las águilas. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta es la promesa de Dios para ti. Un descanso profundo y renovador que transforma no solo tu cuerpo, sino también tu alma. Por lo tanto, al finalizar este video, haz un compromiso con Dios y contigo mismo de practicar este descanso diariamente. No esperes más un día para entregar tus cargas al Señor. Que encuentres paz en medio del caos, fuerza en medio de la debilidad y descanso en medio del cansancio. Y recuerda, Dios está siempre a tu lado, listo para renovar tus fuerzas y sustentarte en cada paso del viaje. Antes de finalizar el video, me gustaría invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en este viaje. Entonces haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Sinceramente espero que hayas disfrutado este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que puedan necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede querer usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos continuar compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.